Dios les bendiga mucho, hermanos, a nuestros niños también, que Dios les bendiga en su clase. Y les invito, hermanos, para que podamos tener la Biblia abierta en el primer capítulo de Santiago, la epístola de Santiago. Tengámosla ahí, abierta para estudiar este pasaje que se encuentra del versículo 12 al versículo 18. Santiago 1, del 12 al 18, va a ser los versículos que vamos a estudiar en esta tarde. Y quiero invitarles, hermanos, para que podamos orar a Dios, pidiendo que Él nos dirija, que Él nos guíe en la enseñanza de esta tarde. Inclinemos nuestro rostro. Dios, te damos toda la honra y la gloria para ti. Venimos delante de tu presencia para que tú, Señor, nos des la humildad suficiente para entender y aplicar tu palabra. Ayúdanos a echar nuestras preocupaciones, nuestras cargas en tus manos, Señor. Ayúdanos a estar siempre dispuestos y preparados a recibir lo que tú tienes. A ti la gloria, Señor, y bendice a tu iglesia. Sé con los niños, sé con los adolescentes, jóvenes, los adultos, los ancianos, sé con todos, Señor. Tú sabes el pensamiento que invade nuestra mente en este momento, pero queremos, Señor, que tú nos ayudes a ponerlo en tus benditas manos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, antes de iniciar, quiero invitarles para que leamos todos el texto lema de este año. Va a aparecer aquí en la pantalla y es Primera de Pedro 2:9. Lo leemos, dice así: mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. El Señor nos llamó a que seamos su pueblo, y precisamente como pueblo suyo, Él nos ha enseñado, o nos quiere enseñar todavía mejor, cómo vencer las tentaciones. El tema del día de hoy tiene que ver con ganando las batallas de la tentación, o ganando la batalla de la tentación. Todos hemos sido tentados, todos somos tentados. No hay que unos sí y otros no, todos somos tentados de diferente manera, de acuerdo a lo que hay en nuestra mente, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. Y hoy quiero que analicemos este problema viejísimo, o el más viejo problema humano, que se llama la tentación. Porque esto se remonta hasta el huerto, Adán y Eva. Y todos hemos enfrentado tentaciones de muchas formas, de muchos colores, ¿verdad? La tentación llega a toda hora, en todo el día, no respeta edades, no respeta días, no respeta si es domingo o si es lunes, la tentación llega. Aunque sepamos lo que es correcto, la dificultad radica en decir no. Esa es la dificultad. Usted puede saberse, no sé, 50, ¿le parece suficiente? 100 versículos de la Biblia. Podemos saber los libros, ¿verdad? Desde el Génesis hasta Apocalipsis, decirlos de corridito, y aún así fallar a la hora de decir no a la tentación. Para algunas personas, la única forma en que pueden deshacerse de la tentación se ha convertido en ceder. Llega la tentación y dice, ándale, y no, ándale, no, ándale. Bueno, pues ya, la carne es débil, dicen algunos. Es que me insistió tanto que pues, y así, ¿verdad? Pretextos para no estar firmes y entender que Dios no quiere que caigamos en tentación. Dios no tienta a nadie, lo vamos a leer, pero sí nos fortalece y nos da su palabra para poder entender cómo vencer la tentación. Mire, antes de entrar en este pasaje, quiero decirles que la Biblia habla de dos clases de situaciones que nos afligen. La Biblia nos habla de dos clases de situaciones que muchas veces o todos los días nos afligen. Una se llama prueba y la otra se llama tentación. Las dos palabras provienen de la misma raíz griega que se usa en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. En algunos pasajes se traduce prueba y en otros pasajes se traduce tentación.
Pero para distinguirlas, podemos decir que la prueba es una situación diseñada por Dios para ayudarnos a crecer. La prueba es una situación diseñada, permitida por Dios para ayudarnos a crecer. La tentación es diseñada por Satanás para inducirnos a pecar. Vamos a leer este pasaje de Santiago 1, del 12 al 18, va a aparecer aquí enfrente. Todos juntos, dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Entonces, este pasaje está claro que habla de la tentación, pero también está claro que nos da la solución para enfrentarla, la actitud, el pensamiento, lo que debemos buscar y analizar para poder vencer la tentación. En este pasaje, bueno, dice que hay un premio, hay una recompensa para quien resiste la tentación. Y primero es la felicidad, la fortuna, la buena fortuna de tener una vida bajo control. ¿Saben? Mucha gente piensa que la buena vida, mucha gente piensa que la felicidad se vive en el desenfreno. Llenarse, ¿verdad? Sin parar de alcohol, de tabaco, de drogas, ¿verdad? Llenarse de mujeres, de un ambiente, ¿verdad? De alcohol o de música, y la gente en el desenfreno, dicen algunos, que se es feliz. Mucha gente dice que es feliz cuando amanece en la banqueta todo ahogado en el alcohol, mojado porque se hizo de sus necesidades. Eso para ellos es la vida plena, eso para ellos es la felicidad, eso es la buena vida. Pero están en un grave error, porque la palabra de Dios dice que la felicidad, el hombre afortunado, bienaventurado, dichoso, es el que tiene una vida bajo control, el que se domina a sí mismo, que está luchando porque ha detectado sus malos hábitos y no permite o se resiste a que esos malos hábitos le devasten. Por eso el Señor quiere que entendamos que hay una corona de vida, una corona de vida, lo cual significa que el Señor nos da esa vida nueva, vida abundante, ese galardón que Él nos ha prometido, que comienza con la salvación, cuando, ¿verdad? Aprendemos a decirle no a la tentación, entonces experimentamos lo que significa vida nueva, experimentamos lo que significa vida abundante, vida plena. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para ganar la batalla de la tentación? Santiago en este pasaje dice que cuando entendemos la tentación, cuando nos sobreponemos a ella, cuando aprendemos, porque se trata de aprender, cuando aprendemos a decir que no, entonces empezamos a realmente vivir, a realmente disfrutar, encontrándole un mejor sentido a la vida. Si antes, según nosotros, ya le hayamos encontrado algo bueno a la vida, bueno, rechazando la tentación podemos crecer en eso y realmente vivir en plenitud. Pero la pregunta sigue siendo, quizá para muchos, ¿cómo le hago con la tentación? Ahí está,
Ahí está la tentación todos los días. ¿Cómo le digo que no cuando quiero decir que sí? Cuando mi mente quiere decirle que no, pero mi carne quiere decirle que sí. Bueno, Santiago es una epístola práctica que nos da 5 principios para ganar la batalla de la tentación. Vamos a ver el primero. Para ganar la batalla de la tentación, primero que nada, usted y yo necesitamos ser realistas. Necesitamos ser realistas, o sea, la realidad tal cual es. La cruda realidad, como se dice, ¿no? Con esto batallo y se llama así y se llama asá. O sea, ser realistas, simplemente, porque ser tentado no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. Quizá muchos cristianos han cargado en su conciencia, ay Señor, perdóname porque estoy siendo tentado, perdóname por las luchas que estoy teniendo. No, no pida perdón a Dios porque es tentado. Pida perdón a Dios cuando caiga en la tentación. Y mientras no caiga, usted ore pidiendo fortaleza al Señor. Ser tentado no es pecado. Pecado es caer en esa tentación. Y mientras usted no caiga, entonces ora al Señor para que le recuerde su palabra, para que le dé ganas de orar, para que vaya y busque ayuda a otro cristiano y le apoye en oración. Porque la tentación, ¿saben? La tentación es una prueba de que se es un ser humano. Ser tentados es de humanos. Entendamos que todos somos tentados y si hemos dicho que no somos tentados, entonces despertemos a la realidad, por favor. Porque todos somos tentados. Ahora, entre más crecemos, ¿sabe? Entre más vamos a la palabra, entre más queremos orar, entre más nos disponemos a hacer lo bueno, entre más decimos, no, ahora sí voy a ofrendar y diezmar, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí me voy a congregar, ahora sí voy a orar. Entre más queremos crecer, más somos tentados. Por eso muchas personas se desaniman y dicen, no, pues cuando más quiero entrarle a lo de Dios, más feo me ve en la vida. Pues sí. Así son las cosas. Bienvenido a la realidad. Sí, esa es la realidad de la vida en Cristo. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 10:13. Va a aparecer aquí. 1 Corintios 10:13. Quiero que lo leamos en esta versión. Dice, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar porque Dios les dará una salida o la salida. ¿Saben? En el discipulado compartimos con los hermanos, ¿verdad? Que se van a preparar para el bautismo y otros. Hay una clase de la tentación y esta clase dice claramente, y es bíblico, que la tentación es de mi misma estatura espiritual. La tentación que Dios me permite experimentar es de mi misma estatura espiritual. Y muchas veces la vemos como que no, es que es imposible, es que no puedo resistirla, es que está más allá de mis fuerzas. La Biblia dice aquí en 1 Corintios 10:13 que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir, soportar, aguantar, como le quiera decir. Entonces es la realidad. Usted y yo necesitamos ser realistas, ¿verdad? Ponerle nombre a nuestra tentación, saber que tenemos luchas, pero también saber que Dios es el fuerte y el poderoso. Saber que Dios es el que está con nosotros. Saber que Él nos dice, vamos, tú puedes. No cedas, no caigas. Él es el que nos está mostrando eso. El Señor es el que nos dice, no caigas otra vez. Yo te agarro, pero sostente fuerte. Y por eso, hermanos, en esa realidad debemos movernos. La realidad de que todos somos tentados. La realidad en que ninguna tentación es más grande que mi estatura espiritual. Y la realidad de que el Señor es sobre todo y en todo. Y Él me da la fortaleza para poder decir no a las tentaciones.
Entonces, todos estamos en el mismo barco. Todos tenemos las mismas tentaciones y problemas. Todos. Los hombres batallamos y cojeamos del mismo pie. Las mujeres batallan de lo mismo. O sea, no queremos decir, no, yo ya, es que ya tengo tantos años de cristiano y ya no. No, hermanos. La carne es la carne y el enemigo sabe por dónde darnos. Y entre más nos neguemos a esa realidad, más vamos a seguir batallando. Más vamos a batallar y a luchar. Porque lo vemos desde el huerto del Edén, lo vemos en toda la Biblia. ¿Cuáles son las tentaciones de los hombres en la Biblia? ¿Cuáles son las tentaciones de las mujeres en la Biblia? Ahí está. Pues no es cuestión de ser realistas, aceptarlo y decir, Señor, sí es cierto. Batallo con el chisme, con la mentira, batallo con esto, con aquello. O sea, aquí está, Señor. Esta es mi realidad. Entonces, en primer lugar, si queremos ganar la batalla de la tentación, necesitamos ser realistas. En segundo lugar, si queremos ganar la batalla de la tentación, ¿qué tenemos que ser? Responsables. Sí, responsables. Aceptemos nuestra responsabilidad. Nos encanta culpar a otros, ¿verdad? Ay, es que no llegué temprano por alguien más. Ay, es que no me recordaste, esposa o esposo, ¿verdad? Es que, o sea, y hasta con Dios. Ay, Señor, es que vamos a ver Santiago 1:13. Santiago 1:13 dice que nadie al ser tentado diga que es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. ¿Sí? No digamos, es que el Señor me está tentando, esta tentación viene de Dios. No, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta tampoco a nadie. Seamos responsables entonces en conocer la Escritura, seamos responsables en poder vivir de manera como Dios nos dice para poder vencer la tentación. Revisemos, por ejemplo, el himno nacional mexicano. El himno nacional mexicano habla de nuestra responsabilidad cívica, ¿verdad? Que dice que si el maciociare viene, no, dice que si un enemigo viene a nuestra tierra, ¿verdad? Y quiere profanar con su planta nuestro suelo, en cada hijo que hay aquí en México, en cada mexicano, ¿verdad? Debe de haber alguien que ama a su patria. Entonces, el himno nacional, el juramento de la bandera, hablan de nuestros deberes cívicos como mexicanos que debemos tener. Entonces, analizando la palabra del Señor, hermanos, necesitamos también espiritualmente tener responsabilidades. Necesitamos entender que somos responsables por lo que hacemos, decimos, pensamos, por lo que vemos, por lo que terminamos haciendo. Somos una sociedad muy irresponsable y culpamos a medio mundo. Nos encanta echarle la culpa. Si me llegó más de teléfono o de luz o de agua, ¿qué es lo primero que pienso? Ay, este presidente, ¿sí? No. Seguramente, ya no voy a votar. O sea, echándole la culpa a los demás. No, que refrendo, no, y no, seguramente, ¿verdad? Pues, y echándole la culpa a los demás, siempre, siempre. Cuando no queremos aceptar nuestra responsabilidad, le echamos la culpa a la sociedad, al gobierno, le echamos la culpa al frío, al calor, le echamos la culpa a la herencia que nos dejaron o que no nos dejaron, le echamos la culpa a los padres, a la esposa, al esposo, al diablo, a Dios, a todo el mundo le echamos la culpa. Es más, miren, hay entre los cristianos un mal pensamiento o un mal dicho que, por ejemplo, algunos dicen, es que debe ser la voluntad de Dios, si no, no hubiera sucedido. Me quedé en la carretera sin gasolina. Seguramente Dios me está guardando de un accidente. ¿Cuál es mi responsabilidad?
traigo las llantas todas desgastadas, parecen melones, y me poncho, seguramente Dios me quiso librar de un accidente. ¿Cuál es mi responsabilidad? Pero nos queremos ver muy espirituales, ¿sí? Y echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Que Él tenía otro gran propósito. Yo no acepto lo que yo tengo que aceptar. Sí, a lo mejor Dios me quiere librar de muchas cosas y lo ha hecho, gloria a Dios. Pero ¿cuándo voy a aceptar mi irresponsabilidad? ¿Cuándo voy a aceptar mi falta de responsabilidad? Que estoy como estoy o soy lo que soy porque no soy responsable. Y es ahí, ¿verdad?, donde la tentación llega a mi vida y tengo que hacerme responsable. Por eso la Biblia dice ahí en Santiago 1:13 que Dios no tienta a nadie, Él no puede ser tentado por el mal. Y el versículo 14, 15 y 16 nos hablan de qué es lo que sucede y por qué la tentación. Pero muchas veces culpamos a Dios. Hay historias dentro del cristianismo, ¿verdad?, donde hay varones o mujeres que se han levantado y han ido con otra persona y le dicen, Dios me dijo que tú vas a ser mi esposo y cásate conmigo. Pues Dios me dijo que tú tienes que ser mi esposa y por eso tienes que casarte conmigo. O sea, no, le echamos la culpa a Dios de nuestra irresponsabilidad. Hay iglesias donde el pastor o los líderes dicen, hermano, dime que me lleves tu camioneta porque él la quiere usar para la honra y la gloria. O sea, sí las hay. Y eso nada más es irresponsabilidad espiritual, simplemente. No culpemos a Dios por nuestros errores. No culpemos a Dios porque caemos en la tentación. Es que Dios, ¿dónde estabas tú, verdad? Cuando tuve este fuerte problema. Pues sí, Dios trata de decirnos, bueno, ¿y qué hiciste antes? ¿Qué dijiste o qué no dijiste? ¿Trabajaste duro o no trabajaste duro? ¿Estudiaste o no estudiaste? ¿Qué hiciste antes de meterte en esto? Por lo cual estás reclamando. Culpar a otros y culpar a Dios es señal de inmadurez, es señal de irresponsabilidad. Y la mayoría de los problemas en los que estamos, nosotros mismos los atrajimos. O sea, estamos como estamos porque simplemente queremos, ¿sí? Queremos. Y a veces no es que es culpa de tu papá, es culpa de tu mamá, es culpa de bajas, ¿verdad? Así, repartimos y repartimos. Con esos malos hábitos, para romper con ese ciclo de caer en la tentación, primero tenemos que ser realistas, en segundo tenemos que ser responsables y en tercer lugar, para ganar la batalla de la tentación hay que estar alertas. Tenemos que estar alertas. Cuando la tentación llegue, hay que estar listo, hay que estar preparado. No, o sea, eso va a suceder. Como hijos de Dios seremos todos. Como hijos de Dios, el enemigo anda como ¿qué? Como gatito, no, como león rugiente. Pues quiero que reniegues de Dios. Eso es lo que el diablo quiere, como ese león rugiente, buscando devorarnos. Eso es lo que dice Primera de Pedro 5:8. Lo podemos leer, va a aparecer aquí. Primera de Pedro 5:8. Dice así, permanezcan alerta y pidan fuerza para resistir la tentación. Ese es Marcos 14. Primera de Pedro, por favor. Gracias. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Es un llamado a estar alertas, ¿sí?
Reina Valera dice, sed sobrios y velad. Y déjenme decirle que no solamente con el alcohol se le va la sobriedad. Hay muchas tentaciones que nos embotan, muchas tentaciones que espiritualmente hablando nos hacen andar ebrios, no en nuestros sentidos cabales, vaya. Y necesitamos estar alertas para no caer en las trampas que el enemigo nos dice. Jesús dice en Marcos 14:38, ahora sí, Marcos 14:38, lo siguiente: permanezcan alerta y pidan fuerza para resistir la tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Y muchos se quedan con las últimas tres palabras, ¿verdad? Muchos se quedan con las últimas tres palabras. Ay, la Biblia dice que la carne es débil. Sí, y yo de ahí me agarro y me arrullo y me aferro, ¿verdad? Que yo soy. Pues quien quiera hacerlo, adelante. Y quien quiera creer que el Señor nos fortalece, mejor. ¿Sí? El Señor nos fortalece. Él quiere que permanezcamos alertas y pidamos la fortaleza para resistir la tentación. ¿Estaremos dispuestos? ¿Tendremos un espíritu dispuesto, como dice aquí? ¿O ya nuestro espíritu anda, quién sabe, ya coqueteando con la tentación? Vamos a leer también Efesios 6:13. Efesios 6:13. Dice así: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Dios quiere que resistamos con firmeza, ¿verdad? Y en ese día de la tentación, en ese día de la prueba, necesito lo que Dios me da: su salvación, su presencia, su espada, la oración, el evangelio, la justicia. Necesito lo que Él me da. No puedo salir al mundo, no puedo vivir queriendo en mis propias fuerzas luchar, porque en mis propias fuerzas no podré nunca. Necesito lo que Dios me da. Por eso Santiago 1:14 y 16, Santiago 1:14 y 16 dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amados hermanos míos, no erréis. Dios quiere realmente que estemos alertas, porque la tentación no avisa. Bueno, a veces sí, pero la mayoría no, a veces no avisa. Y miren, según lo que estamos leyendo en Santiago 1, del 14 hasta el 15, la tentación es un proceso, ¿saben? La tentación se presenta en nuestra vida en pasos. El primer paso es el deseo. El deseo llega por los ojos, llega por los oídos, llega por el gusto, por las manos, por el tacto, o sea, por nuestros sentidos. El deseo, la tentación llega, ¿verdad? Por el deseo. Dice precisamente el versículo 14, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Concupiscencia es lo que está aquí adentro. ¿Sí? Mis malos hábitos, mis malos deseos, con lo que estoy batallando. Eso es el deseo. Es primero, el diablo primero nos lanza el anzuelo del deseo. Después viene la decepción. ¿A qué se refiere con esto? Que empiezo a tener pensamientos de infelicidad. Vaya, es que no estoy a gusto con lo que tengo, porque mira lo que me está presentando. Creo que lo otro es mejor. Dice por ahí un dicho, ¿verdad? Que las nueces del vecino siempre van a saber mejores que las de mis nogales. Y es esto, ¿sí? La decepción. Vivir infelices e ingratos
Entonces, primero se presenta el deseo a nuestra vida, después la decepción. No, mira, creo que esta mujer es mejor que la que tengo, este hombre es mejor que el que tengo, no, creo que este trabajo es mejor, creo que este dinero es mejor que el que tengo, y así, la decepción, el deseo trae la decepción, y después viene la desobediencia. El versículo 15, déjeme hacerlo leer, dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, deseo, todas con D, deseo, decepción, desobediencia y defunción, ¿sí? La muerte. Cuando desobedecemos hay una separación, nos alejamos de la voluntad de Dios. Entonces, los resultados de la tentación son devastadores cuando cedemos a ella. Por eso la importancia de estar alerta, de estar preparados, ¿sí? Y ver que estos deseos que estoy teniendo me llevan después a tener pensamientos de decepción de lo que Dios me ha dado con mucho amor, pero yo estoy ciego, ¿verdad? Por el deseo, entonces creo que lo otro es mejor. Y después doy el paso de desobediencia y después viene la defunción o la separación. Deseo, decepción, desobediencia, defunción. Son los pasos que la Biblia nos marca y lo hemos experimentado, hermanos, en nuestra vida. Lo experimentamos quizá cada día. Necesitamos entonces entender cómo actúa la tentación para poder evitarla. Primero que nada, ser realistas. Después, ser responsables. Después, estar alertas. Y en cuarto lugar, para poder ganar la batalla de la tentación, necesitamos reenfocar nuestra mente. Miren, vamos a leer el versículo 17. El versículo 17 de Santiago 1. Va a aparecer aquí en su pantalla. Dice así: todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto viene de Dios, del Padre creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. ¿Sí? Entonces, si podemos ver, este pasaje ahora cambia radicalmente. Está hablando de la tentación y del pecado, de la concupiscencia, pero de repente da un giro total. Del tema de la tentación, ahora viene a lo bueno y agradable de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Que para vencer la tentación no debemos, en un sentido, tratar de luchar en contra de ella o hacer oraciones diciendo, declaro la tentación vencida en mi vida, sino simplemente enfocar nuestros pensamientos, cambiar la atención. Nuestra atención no debe estar en, tengo que vencer la tentación, Ah, caray, no, esa tentación no. O sea, ¿por qué? Porque nos llenaremos de culpa. Seremos infelices, no disfrutaremos la vida. Si siempre estoy pensando con lo que batallo, ¿cuándo voy a disfrutar lo que tengo? Si siempre estoy pensando en lo que no puedo lograr, entonces ¿cuándo disfrutaré lo que sí? Por eso, la solución que Dios nos da es eso. Pensar en lo bueno, en lo grande que es Dios, en lo agradable. Reenfocar nuestra mente. Pedirle, Señor, no quiero batallar con la tentación, Señor. Y Él entonces nos va a llevar a su palabra para poder enfocarnos en lo que Él dice. Por ejemplo, en Filipenses 4:8. Vamos a leer Filipenses 4:8. Dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. O sea, mantengamos nuestra mente ocupada en lo verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable, en las virtudes que el Señor
nos habla en su palabra. En vez de estar batallando, ¿verdad?, con las tentaciones y llenar nuestra mente de eso oscuro y nublado. La solución que Dios nos da para que nuestra mente se aclare, se despeje, es pedirle a Él que nos ayude para que nuestra mente se mantenga ocupado en lo que su palabra nos dice. Porque entre más nos enfoquemos en lo negativo, en nuestras tentaciones, en nuestras luchas, en que no podemos, en que está bien difícil, en que, ¿por qué yo? Entonces, no va a pasar nada bueno. No vamos a poder salir adelante. Enfoquemos nuestra mente en la bondad de Dios, por ejemplo. Enfoquemos nuestra mente en lo que Dios quiere que logramos. Enfoquemos nuestra mente en lo que Dios me dice que soy y creámoslo. Las personas que sufren de preocupación crónica dudan de la bondad de Dios. Las personas que no pueden ser felices porque siempre están preocupadas, ¿verdad? Tronándose los dedos, comiéndose las uñas, ¿verdad? Y híjole, y mañana irá a hacer frío. Híjole, no sé, ¿me pongo el suéter o la chamarra? ¿Me como el plátano o la manzana? ¿La Pepsi o la Coca? Híjole, no sé qué hacer. O sea, esa indecisión nos roba la felicidad. Y es una señal de que no confiamos en Dios, no confiamos en la bondad de Dios. Si no queremos ser picados por las abejas, alejémonos del panal. Si no quiero que el perro me muerda, pues no debo jalarle la cola. Tal vez necesito cambiarle el canal de la televisión. Tal vez necesita salirse de la sala de cine. Tal vez necesita cambiar de trabajo, cambiar de ruta, cambiar de amigos, de compañeros. José, al encontrarse en una situación de tentación, dejó su ropa y corrió. ¿Quién sabe qué vio José? Porque seguramente la mujer de Potifar era una mujer guapa. Y José, al verla, dijo: mejor corro, mejor huyo de la tentación. ¿Por qué? Porque las intenciones de ella no eran buenas. Y a pesar de lo que José vio, la Biblia dice que José no pecó, sino que huyó de la tentación. ¿De qué necesitamos huir? Vamos a leer 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33. Dice: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Yo sé que todos tuvimos una mamá que alguna vez nos dijo: cuidado con este amiguito tuyo, ¿eh? Como que este fulanito o fulanita no te conviene. Y a veces, ¿qué hacíamos? Todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario. La Biblia lo dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero es que, Señor, ya estoy bien metido. Pues oremos al Señor. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Si conocemos nuestra debilidad, Dios también conoce nuestra debilidad, pero sabe que podemos salir adelante porque Él nos está dando la solución, vaya. Él nos está dando lo que tenemos que hacer para salir adelante. ¿Cuántas veces, verdad, los padres dicen: es que yo no sé qué le pasó a mi hija, a mi hijo? Se me salió de las manos, se me fue de las manos. Y muchas veces es eso: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y sí, es decisión de cada quien. Es decisión de cada quien. Si usted quiere seguir teniendo amistades muy, muy cercanas, ¿verdad?, que lo están corrompiendo, es decisión de cada quien. Pero si usted quiere poner alto a todo eso, si usted quiere, ¿verdad?, honrar a Dios, entonces honrelo. Tome buenas decisiones. Esté alerta a las tentaciones. Reenfoque su mente. Vaya, lo que es más importante. ¿Qué es para usted lo más importante? Eso es reenfocar nuestra mente.
Y no pensar, no, pues es que yo ya acepté a Cristo y a mí no va a pasar nada, ¿verdad? Y yo puedo andar en un ambiente turbio y no pasa nada porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Y anda usted en quién sabe dónde, exponiéndose, pero necesitamos reenfocar nuestra mente, sabiendo que ¿para qué le jalo la cola al perro si me va a morder? ¿A qué me acerco al panal de abejas muy valiente sabiendo que me van a picar? Necesitamos ganar las batallas de nuestra vida, las batallas que nos quieren hacer caer en la tentación. ¿Cómo lo podemos hacer? Siendo realistas, siendo responsables, estando alertas, reenfocando nuestra mente y finalmente renaciendo. Para ganar la batalla contra la tentación necesitamos renacer, nacer de nuevo. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ahí en Juan 3. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo decía, pero si yo soy un maestro de la ley, yo conozco todo. Y en la Biblia, ¿dónde dice eso? En la ley, ¿dónde dice que tengo que nacer de nuevo? Jesús le afirma una y otra vez, tienes que nacer de nuevo, espiritualmente hablando. Vamos a leer el versículo 18 de Santiago 1. Santiago 1:18 dice, Dios nos dio nueva vida por medio del mensaje de la verdad para que seamos los hijos mayores de toda su creación. O sea, Dios nos dio nueva vida en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida para que seamos los primeros, el ejemplo. Vaya, cuando aquí habla de hijo mayor o las primicias o los primogénitos, habla del buen ejemplo que debemos ser. Habla de lo que el Señor espera de todos nosotros. ¿Nos estamos comportando entonces como nacidos de nuevo? Dios quiere que volvamos a empezar con Él. No importa si usted tiene mucho tiempo en el cristianismo, si usted ya recibió a Cristo hace muchos años, no importa. Usted hoy puede tomar la decisión de volver a nacer, de comprometerse con Cristo, de decirle, Señor, he batallado siempre con estos pecados que no puedo dejar, pero hoy quiero, Señor, nacer de nuevo. Hoy quiero aprender a vivir y a disfrutar lo que tú dices en tu palabra. El principio más importante para romper malos hábitos es retomar el control, es dejar que Dios tome el control. Renacer nos da la capacidad de resistir la tentación. Y se trata de eso, de volver a tomar el control de su vida. Recordemos, los malos hábitos no nos van a llevar a ningún buen lugar. El desenfreno no nos va a llevar a ningún buen lugar. Necesitamos ser responsables y reconocer que necesitamos renacer en el Señor. Ahora, ¿está Cristo en nosotros o está Cristo con nosotros? Una cosa es que Cristo vaya conmigo, según yo, ¿verdad? Cristo aquí conmigo en mi lado. Y otra cosa es que Cristo esté en mí, controlando mi vida. Hay muchos cristianos que dicen, ¿verdad? Cristo está aquí conmigo y aquí va, Él es mi amigo, va conmigo. Pues bueno, pero oye, ¿por qué no le invitas a entrar? ¿Por qué no le invitas a que te controle? A que esté dentro. Y así, entonces, aprender a decirle no a la tentación. ¿Saben? Para poder decir no a la tentación, primero hay que aprender a decirle sí a Dios. No se puede de otra manera. No se puede. Si yo no le digo sí a Dios cuando me invita a orar, a memorizar la Biblia, a estudiarla, si yo no le digo sí a Dios cuando me invita a participar, a congregarme, a compartir, si yo no le digo sí a Dios, no voy a poder decirle no a las tentaciones. Si yo me quiero preparar 5 minutos antes para resistir la tentación, no la voy a hacer. ¿Acaso los atletas se preparan un día antes para correr 10 kilómetros, 20 kilómetros? No. Sus preparaciones son meses antes. Su preparación es días o meses antes. Entonces,
¿por qué en lo espiritual muchas veces pensamos que con la palabra del domingo tengo para toda la semana? Con la oración que hice el domingo, ya me llené el tanque, ¿verdad? Es mi premio espiritual. Y ya con esa me va a alcanzar para toda la semana. No podemos pensar así. Que con una vez que abramos la Biblia es suficiente. Que con eso ya estamos listos para enfrentar las tentaciones. No, mis hermanos, seamos conscientes de la realidad. Dios sabe cuál es nuestra debilidad. El diablo también la conoce. El punto es que cada uno debemos conocerla también y pedirle a Dios ayuda para que no volvamos a cometer el mismo error y el mismo error vez tras vez, tras vez, tras vez. Escuchemos la voz de Dios hablando en nuestra mente, ¿sí? Él nos está diciendo, te es necesario nacer de nuevo. Déjate, empieza todo otra vez, pero esta vez con Cristo. No se trata de hacer nuevamente una decisión recibiendo a Cristo, no. Se trata de reenfocar nuestro pensar para ver la realidad de nuestra vida. No estoy pudiendo vencer las tentaciones. ¿Por qué no estoy pudiendo vencer las tentaciones? Porque no he nacido de nuevo en esta área que el Señor me está mostrando. Quizá nací de nuevo ya para creer en Cristo, para recibirlo como mi único y suficiente Salvador. Y tengo la vida eterna, gloria a Dios, y nadie me la quita. Amén. Pero en otras áreas de mi vida no quiero, me resisto. Mi carne no quiere ceder a lo que Dios me está diciendo y por eso no hay un cambio. Por eso no puedo vencer la tentación de cerrarme en mí mismo. No puedo vencer la tentación de aprender a escuchar a otros. No puedo vencer la tentación de amar como Dios quiere que ame. No puedo vencer las tentaciones, vaya, con las que estoy batallando. ¿Por qué? Porque no he dejado que en esa área de mi vida el Señor trabaje. Que se escuchen los martillazos, ¿verdad? Donde Él me está demoliendo, donde Él me está rompiendo mi corazón, donde tengo que caer para que entonces Él me reconstruya y me levante. El Señor me está desafiando, el Señor nos está desafiando para que podamos esforzarnos realmente, no ceder a la tentación, poniendo en práctica su enseñanza. Si sabemos hacer lo bueno, hagámoslo, no la pensemos. Yo sé que usted y yo hemos hablado con tantas personas presentándoles a Dios y ellas terminan diciendo, lo voy a considerar. Lo voy a pensar. Oye, te invito a la iglesia. Oye, te invito para que sigas a Cristo. Lo voy a considerar. Mis hermanos, las cosas buenas, lo que Dios nos dice, no lo considere. Hágalo, vívalo, vivámoslo pues todos, como un mandamiento que es de parte de Dios. No digamos, pues voy a pensar a ver si mañana me va bien y me levanto con ganas y puedo dedicar unos minutos para orar. Así como muy amable el asunto, ¿no? No, si sabemos que tenemos que orar, hinquémonos y oremos. Si necesito la ayuda de alguien más, pues me conecto a las 6:30 de la mañana y ya estamos orando por Zoom. O le hablo a alguien, ¿verdad? Para que me ayude, para que ore por mí. ¿Acaso somos una familia en Cristo? Sí, sí lo somos. Y para eso estamos y para más. Pues necesitamos entonces ser realistas y entender con lo que estamos batallando, siendo responsables, estando alertas, reenfocando nuestra mente y dejar que el Señor nos haga nacer de nuevo. Ahí en su lugar inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar.
Y pensemos en la pregunta, ¿estamos ganando la batalla de la tentación? ¿O andamos cacheteando la banqueta por las tentaciones que tenemos? Nuestro corazón se ha desviado y va en pos de Cristo o de la tentación. ¿Qué es lo que más me llama la atención? ¿Hacia dónde van mis ojos? Mis palabras, ¿qué están expresando? Mi mente, ¿qué es lo que está queriendo? En verdad, hermanos, yo quiero invitarles para que pensemos muy bien. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo. Y también dice que nos esforcemos y seamos valientes. La Biblia dice que en Cristo todo lo podemos. Con Él todo lo podemos. Entonces, ¿qué está pasando? Porque hay cosas que no puedo vencer. Señor, aquí estamos. En verdad, Padre eterno, te pido que tú nos fortalezcas y que escuches el clamor de tu pueblo. Tú sabes, Señor, en las personas que hay arrepentimiento. Tú sabes, Señor, en mis hermanos y hermanas que están arrepintiéndose en este momento por la vida que llevan, por las tentaciones que no pueden soportar. No estamos aquí para juzgarnos unos a otros, sino para ayudarnos a confiar en tu palabra. Para que tú despiertes, Señor, en nosotros ese profundo anhelo de obedecerte, de tomarnos de tu mano, para no caer en las tentaciones. Dios mío, en realidad necesitamos mucho de ti. Aquí estamos, Señor, arrepentidos. Aquí estamos, Señor, para pedirte perdón. Aquí estamos, Señor, para pedirte de tu ayuda. Que no se haga nuestra voluntad, Señor. Ya no más que se haga nuestra voluntad. Que se haga, Señor, lo que tú dices, lo que tú nos mandas. Ya no queremos seguir luchando contra ti, Señor, porque no vamos a ganarte. Queremos obedecerte, porque ahí radica nuestra verdadera victoria, en la obediencia que te damos a ti. Transforma nuestra mente, Señor. Por favor, ten misericordia de todos nosotros. En Cristo